Muy buenas tardes. En el día de hoy estaremos compartiendo sobre el tema de la función docente. Somos el grupo 7 del Máster Internacional en Gestión Universitaria que gestiona la Universidad de Alcalá. Estaremos hablando sobre la planificación docente a cargo de Aniberki Mateo Moreno. Estará también colaborándonos Patricia Reina y Rafael Montero, quienes también estarán compartiendo otros temas relacionados a la función del docente. De inmediato voy a iniciar con el tema de la planificación docente. Y durante mi exposición estaré compartiéndoles sobre las principales características de la planificación del docente, herramientas tecnológicas disponibles para la planificación de la planificación académica, impacto de la planificación ante situaciones de emergencia. Las principales características de la planificación docente también estaremos viéndola durante mi intervención. Pero antes, quiero poner un poquito en contexto sobre la labor del docente y lo que tiene que ver con los docentes en la República Dominicana. Según el último informe estadístico del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, al 2018, el 56% de la población docente de nuestro país está compuesta por hombres y el 44% está compuesta por mujeres, para un total de 21.757 docentes actualmente en la República Dominicana en lo que tiene que ver con el sistema universitario. La planificación docente se constituye como un elemento primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje y es por esto que requiere una especial atención de las autoridades académicas de la universidad para que se realice de manera correcta. El docente al día de hoy, a diferencia de lo que representaba hace 100 años, representa un reto sumamente importante porque tanto los docentes como los estudiantes tienen hoy en día acceso a un sinnúmero de información que representa un esfuerzo sobrehumano del docente para mantenerse al día de acuerdo a los avances de los nuevos tiempos y también a los requerimientos de sus estudiantes. En ese sentido, la herramienta de la planificación docente se hace cada vez más necesaria en la labor del docente. Aquí vamos a ver también las razones para planificar en instituciones educativas. La planificación disminuye el margen de improvisación, facilita el logro de los objetivos estratégicos institucionales definidos anteriormente para cada uno de los planes de estudios, motiva una preparación previa del docente, facilita el logro de los objetivos de aprendizaje, aporta a la coordinación académica un instrumento para medir el desempeño del docente, facilita la planificación y preparación de los estudiantes, permite al estudiante conocer las competencias que obtendrá al concluir la asignatura. Además, facilita el uso eficiente y optimización de los recursos con que cuenta la universidad, ya sea laboratorios, biblioteca, espacios comunes, entre otros. Del mismo modo, también hay un sinnúmero de herramientas tecnológicas disponibles para la planificación docente. Al día de hoy, la tecnología representa una brecha sumamente importante para la labor docente. Muchas instituciones dedicadas a la tecnología ofrecen un sinnúmero de herramientas para permitir al docente una mejor planificación de su accionar. En ese sentido, del mismo modo, también muchas universidades deciden crear su propia herramienta de planificación de docente, poniéndola a disposición de su personal. Y del mismo modo, ofreciéndole a su personal docente todas las orientaciones necesarias para que estos puedan realizar un buen ejercicio de lo que tiene que ver su labor en el aula. Cabe destacar que la labor del docente, a diferencia de otras ocasiones, antes el docente era un transmisor de conocimiento. Al día de hoy el docente viene representando
un facilitador o constructor del conocimiento conjuntamente con sus estudiantes. Es por esto que se hace cada día más indispensable el que el docente pueda planificar sus clases y del mismo modo también que pueda hacer uso de diferentes herramientas para enriquecer la labor docente en el aula a los fines de lograr los objetivos de aprendizaje ya planificados. El impacto de la planificación ante situaciones de emergencia. En los últimos tiempos hemos visto cómo la pandemia que ha impactado a nivel mundial, que es el COVID-19, ha afectado considerablemente la labor docente. De manera específica, en cuanto a la planificación docente. En muchas universidades nos hemos visto en la obligación de cambiar el accionar docente. Es decir, muchas universidades que se dedicaban a la docencia de manera presencial, pues han tenido que optar a la virtualidad y en algunas ocasiones también se ha visto impactada todo lo que tiene que ver con lo que habían planificado en un principio. De manera específica, ha generado mayor impacto en las secciones de clase o las carreras que tienen un mayor componente de labores prácticas. Pero, como mencionaba anteriormente, la tecnología viene a facilitarnos todo eso, porque hay un sinnúmero de simuladores y herramientas que permite que el docente pueda continuar su labor sin ser interrumpida necesariamente por situaciones como esta. Vamos a hablar un poquito del caso del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, que a raíz de todo el impacto de la pandemia, pues tuvo que realizar un cambio de modalidad. La mayor parte de sus secciones estaban de manera presencial y pues tuvieron que hacer el cambio a la presencial, a la virtualidad. En ese sentido, hicimos una labor con el acompañamiento a los docentes y del mismo modo con el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas disponibles tanto para los estudiantes como para los docentes, a los fines de lograr tener un desempeño óptimo en la planificación. Aquí podemos ver qué tantas herramientas han hecho uso los docentes durante todo este proceso de transición. Vemos que la principal herramienta que al día de hoy muchos docentes han estado utilizando para continuar con su labor ha sido el WhatsApp, Instagram, Zoom Meeting, Weber, el chat de Gmail, Microsoft Teams, Google Classroom, entre otras herramientas. Ahora voy a pasarle la palabra a mi compañero Rafael Montero de Olio, quien estará compartiéndoles sobre las TIC en la docencia universitaria. Muchas gracias, Anibel, por la excelente presentación que acabas de hacer. Nosotros vamos a compartir con ustedes lo que tiene que ver con las TIC y la docencia universitaria, porque como bien decía Anibel quizás hace un momento, pues en este momento, en la situación sanitaria mundial que vive el país, pues el uso de la tecnología de información y comunicación se ha hecho, digamos, un imperativo. Vamos a compartir con ustedes entonces algunos aspectos relacionados con el uso de la tecnología de información y comunicación y su impacto en la formación de competencias nuevas y roles de docentes y estudiantes, todo lo que tiene que ver con el proceso, algunos tips del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el uso de las tecnologías de información y comunicación, tendencias y dificultades. Y finalmente vamos a compartir con ustedes lo que han sido las experiencias de prácticas de uso de tecnologías de información y comunicación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde nosotros impartimos docencia. Entonces vamos a compartir con ustedes estos tres elementos fundamentales, partiendo siempre del supuesto de que las tecnologías de información y comunicación han venido a ser un complemento y una transformación en todo lo que tiene que ver con la educación y con la formación a nivel superior. De manera que lo que antes se hacía o se conocía como educación a distancia, con el uso de las tecnologías de información y comunicación, se han venido a transformar en una educación más próxima. En los inicios de la educación, históricamente, pues, ha existido siempre el tema de la educación a distancia. Antes se hacía utilizando los medios que existían en ese momento, como el correo,
pero en los últimos años, en las últimas décadas, con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación, pues estas han permitido que se produzca una transformación en todo lo que tiene que ver con contenidos, con herramientas y con lo que significa el cambio de actitud y de roles y componentes con relación al docente y a los propios estudiantes. En ese sentido, el futuro de la educación superior pues estará matizado fundamentalmente por el uso de estas herramientas que han venido desarrollándose y han ido creciendo en la medida que se ha hecho más evidente la necesidad del uso de estas herramientas. Eso ha significado para el docente, que el docente, como ya dijo Anibelka hace un momento, no solo ya es un transmisor de conocimiento, sino que tiene un rol más de acompañamiento y de motivador y de incentivador para la producción y generación de conocimientos entre alumnos y estudiantes, que es lo que se llama regularmente el aprendizaje colaborativo. De manera que a partir del uso de estas herramientas, pues se puede fomentar una autonomía mayor de los estudiantes, siempre, por supuesto, con el acompañamiento y la motivación de los docentes. Por lo tanto, el docente tiene que convertirse en un ente de renovación y de motivación con sus estudiantes. Para el estudiante también ha significado, por supuesto, una necesidad de nuevos aprendizajes, puesto que el uso de las tecnologías como medio para la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje significa que el alumno también tiene que involucrarse con el manejo y el conocimiento de las tecnologías. Por supuesto, hablar de la formación y la docencia usando las herramientas de tecnología, información y comunicación tiene unas implicaciones. Y significa esto que no es lo mismo hacer o intentar transformar docencia presencial usando tecnologías de información y comunicación que diseñar o preparar los diseños educativos basados en el uso de la tecnología. En los últimos meses, pues con el tema, como ya bien decía Anibelka, con el tema, la situación que están viviendo nuestros países, pues se ha incrementado el uso de las herramientas de la tecnología de información y comunicación como complemento para que los docentes mantengan el acercamiento con sus estudiantes, pero hemos tenido contenidos que están previstos para la docencia presencial que lo estamos transformando o utilizando la tecnología para transferir esos conocimientos que no necesariamente tienen el impacto esperado. En ese sentido, entonces, desde el punto de vista del uso de la tecnología de información y comunicación relacionado con el docente, las instituciones de educación superior tienen el gran reto de generar una serie de transformaciones de formación de esos docentes que tienen que adquirir nuevas competencias, nuevos roles, como ya hemos estado señalando. De ese punto de vista, es muy importante que desde el punto de vista institucional se pueda promover y fomentar el uso de las tecnologías, y la preparación de las instituciones de educación superior requiere no solo el uso de las herramientas, sino que tiene que haber todo un proceso de formación también en el sentido de los nuevos diseños instruccionales que vayan a ser vinculados a través del uso de la tecnología de información y comunicación. Dos elementos importantes que me gustaría resaltar. Del punto de vista de los roles del docente, el docente se convierte entonces en un estimulador del aprendizaje, y el estudiante se convierte en un también generador de conocimiento, y se hace una sinergia entonces entre estudiantes y docentes, y se genera un aprendizaje colaborativo, y también, por supuesto, entre los propios estudiantes que tienen la posibilidad de estar también utilizando las mismas plataformas y las mismas herramientas. Aquí tenemos una figura, una gráfica, donde hay una especie de panel general donde se señalan algunas de las características que ya hemos estado señalando con relación a lo que son las nuevas competencias que requieren los docentes. Fundamentalmente, tiene que desarrollar una serie de habilidades que tienen que ver con el uso de la comunicación,
con el uso o el desarrollo de una serie de elementos que motiven a la participación activa de los estudiantes, puesto que la formación, la docencia basado en tecnología de información y comunicación tiene un elemento característico, y es que como no estamos compartiendo en un espacio físico, sino que estamos cada uno compartiendo en un aula que se mantiene o se expresa en tiempos distintos, en espacios distintos y en cualquier momento y en cualquier lugar, con el uso de una laptop, una computadora o un teléfono móvil llamados inteligentes, pues ahí tendremos el aula. Pero significa esto entonces que se da el fenómeno de lo que se le llama en el uso de estas herramientas de la soledad del profesor, la soledad del docente y la soledad del estudiante. Por lo tanto, tiene que haber una comunicación permanente entre estos docentes para que el proceso vaya fluyendo y así pues se consigan los objetivos institucionales según los diseños que están establecidos. Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, solo voy a recalcar la necesidad de que una cosa es docencia presencial usando herramientas propias de tecnología de información y comunicación, y otra cosa es la docencia basado en el uso de las tecnologías. Vamos entonces ahora a compartir algunas de las prácticas que se están desarrollando en la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en sus diferentes escuelas. Aquí tenemos un gráfico donde se presenta un panorama general del número de asignaturas por facultades que están siendo gestionadas en base al uso de tecnologías de información y comunicación. Y ahí vemos un poco el panorama general y vemos que la Facultad de Ciencias de la Salud es una de las facultades de las 9 que componen la universidad que tiene menos presencia, digamos, en términos de educación virtual. Por lo tanto, es un reto importante para la facultad el hecho de que se promueva y se fomente un mayor número de asignaturas que puedan ser impartidas usando las herramientas de tecnología de información y comunicación. La facultad, sin duda, que ha desarrollado una serie de estrategias, ha estado fomentando y promoviendo que los docentes se incorporen, ha estado capacitando a los docentes, tiene inclusive su propia página de la facultad, y dentro de la página de la facultad también tiene disponible para los docentes la plataforma Moodle, donde los docentes pueden también, utilizando la plataforma, montar sus diferentes herramientas, sus diferentes cursos, y lo pueden también utilizar como complemento para la educación virtual. En esta presentación también hay aquí está nuestra página de la Facultad de Ciencias de la Salud, que la usa, se obtienen dos funciones: vía de comunicación con estudiantes y profesores, pero también ahí está incorporada el tema de la plataforma Moodle para que los profesores, en la medida de sus necesidades, puedan utilizarla como parte de la formación para sus estudiantes. Y finalmente, quisiera compartir con ustedes las experiencias con el uso de las herramientas de tecnología de información y comunicación como apoyo a lo que era la docencia presencial. Y aquí vemos cómo el 88% de los docentes han estado utilizando estas herramientas como complemento a la docencia presencial, visto la situación sanitaria que se ha presentado, que ha generado el cierre obligatorio de las instituciones de educación superior. Finalmente, creo que hay otra gráfica aquí que presenta un poco igual las herramientas que utilizaron los profesores, que fue fundamentalmente, utilizaron más el WhatsApp, la plataforma Zoom, que fueron las herramientas que más utilizaron. Así que con esto concluimos este componente de esta presentación de la función docente y el uso de la tecnología de información y comunicación. Le pasamos el turno a Patricia Reina, que va a estar trabajando con nosotros el tema de la gamificación del aula universitaria. Continuamos contigo, Patricia.
Gracias, Rafael, Anibelkis. Como ustedes bien decían, estamos ante una situación en donde la educación superior se ha visto enfrentando uno de sus mayores desafíos de los años que hemos ido avanzando con el tema de la tecnología, y es el hecho de que ha tenido que pasar desde la modalidad presencial a una modalidad virtual reactiva. ¿Qué significa reactiva? Que independientemente de los desafíos que aparecían, porque no todos los docentes manejaban la tecnología o tal vez no se contaba con los equipos, o todos los peros que generalmente pudieran aparecer cuando se trata de innovar y crear y que genera un poco de resistencia también al cambio, se ha tenido que ver forzosamente implementado debido a que ha tenido que pasar todo el sistema de educación superior, así como el sistema preuniversitario, a la modalidad virtual. Entonces, es difícil mantener el interés de los estudiantes, no solamente de la parte de que, bueno, de que tiene que cumplir con lo establecido en el programa de la asignatura, sino esa motivación, esa proactividad, ese compromiso de realmente llevar a cabo un proceso de aprendizaje a través de la modalidad virtual. Y es entonces aquí cuando surge como una de las herramientas que se añade a lo que es la función del docente en su práctica, en el uso e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, que es la gamificación. Entonces, la gamificación se ha visto más explotada a nivel primario y secundario. Sin embargo, a nivel de educación superior ya existen iniciativas bastante avanzadas en diferentes áreas de las ciencias, en donde de manera innovadora, creativa, se involucra entonces en el proceso de enseñanza y aprendizaje diferentes métodos de planificación, que es lo que vamos a estar viendo también acá, y cómo algunas experiencias de gamificación se han visto en el contexto universitario. De esta forma, decimos entonces que hay que generar en los estudiantes una habilidad para solucionar problemas, que es justamente lo que provoca el proceso de gamificación. Mejora la comunicación y promueve el aprendizaje colaborativo a través de una motivación mayor de aprendizaje, con estímulos externos, y que luego vamos a ver que dependiendo del método utilizado puede generar esa motivación intrínseca que hace que el estudiante se comprometa y sea más proactivo. Por tanto, ¿qué es la gamificación? No es más que la utilidad de esos elementos o componentes en el diseño de los juegos en un contexto que no es de juego, como es el caso de la educación superior. Bien, ¿por qué es necesario la inclusión del ejercicio de la gamificación en el programa de las universidades? Vemos que hay una diferencia generacional en las formas de aprender. Entonces, las modalidades de enseñanza de igual forma deben ir evolucionando. Hablamos de los millennials y entonces los millennials tienen otras formas mayormente visuales que la que teníamos acostumbrado unos años hace décadas. Y eso implica entonces un mayor esfuerzo del docente de capacitarse para cumplir con los objetivos de aprendizaje, utilizando la gamificación en las aulas universitarias. Lo que implica entonces, para que esto pueda llevarse a cabo, una utilidad con un sentido de propósito de logros, que tenga motivación o alcance de metas de aprendizaje, y necesariamente por los requisitos y las necesidades que se van a presentar para poder implementar esta herramienta a nivel transversal, un mayor compromiso institucional, que no sea algo como particular de un profesor, sino que una universidad que de verdad quiera innovar en la implementación de las TIC en todo su recurso docente, entonces tiene que adentrarse a un programa de capacitación transversal en todas sus áreas del conocimiento. Y también explicar que esto no es una herramienta para divertirse, que es lo que generalmente piensan aquellas personas que tienen algún poco de reactividad en la utilidad de la herramienta o de resistencia, más bien porque entienden que el juego es diversión. Y sin embargo, lo que hemos visto que para mayor introyección y la memoria a largo plazo es necesario utilizar herramientas precisamente como el juego, pero a diferencia de la diversión, en el aula, este tiene un objetivo
exclusivamente de aprendizaje, o sea que no es cualquier juego. Es algo que se selecciona de acuerdo al contexto y a la utilidad y a un objetivo de aprendizaje. Es importante señalar que cuando se está usando la gamificación, hay una interacción bidireccional entre el profesor y el alumno, para que de esta forma entonces se pueda sacar el máximo de provecho en la utilidad de esta herramienta. Hay que tener en cuenta también que tiene sus riesgos en la implementación y funcionalidad, que consiste en que no se trata de jugar en el aula, como decía hace un momento, y que no es necesario, como se pudiera pensar, el uso exclusivamente de las tecnologías para implementar la herramienta. O sea, no es necesario disponer de videojuegos o herramientas tecnológicas, sino que de acuerdo a la creatividad del docente y también a la creatividad de los alumnos, y dependiendo del objetivo de aprendizaje, se pueden diseñar estrategias de gamificación en el aula que surjan, por ejemplo, en la Facultad de Artes, de la misma creatividad de los alumnos. Entonces, la institución necesita una mayor implicación para que esta funcione y de un equipo multidisciplinar. No es necesario disponer de docentes que sean innovadores, creativos, como de forma exclusiva para poder aplicar esta herramienta, sino que es mejor componer un equipo multidisciplinar que incluya un diseñador de juegos, neuropsicólogos, pedagogos, para edificar lo que es la estrategia a implementarse de manera institucional y que luego será adoptado, flexibilizado o modificado de acuerdo al área de implementación y de las habilidades del docente. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta frente al riesgo de la implementación de la gamificación es que debe de ser equilibrado. Entonces, ¿qué significa equilibrado? Que el juego debe de incluir retos posibles y que sean progresivos para que mantengan el interés y la motivación del estudiante. Hay diferentes métodos para implementar la gamificación en las instituciones de educación superior. Y para elaborarlos hay que tener en cuenta ciertas características como que disponga de una estrategia definida y aplicada al contexto. Para eso debe conocerse el perfil de los estudiantes, definir los contenidos y actividades de gamificación, tomando en cuenta los objetivos de aprendizaje. De esta forma, los alumnos pueden utilizar o repetir el juego hasta alcanzar los objetivos de aprendizaje. Las dificultades que se presenten deben de ir de acuerdo a los objetivos alcanzados, incrementándose, incorporando entonces contenidos mediante narrativas o storytelling que vayan contextualizando los desafíos de acuerdo al logro que vaya alcanzando el estudiante. Y, por supuesto, contar con un sistema de evaluación controlado que permitirá al alumno tener su propio ritmo de aprendizaje en el hacer y que tenga elementos de motivación extrínseca. Todo esto como formas de acreditación. Por ejemplo, los que jugamos Mario Bros, o los que juegan otro tipo de actividades en donde se ganan monedas, se ganan vidas, como elementos de motivación extrínsecas, para mantener de esta forma un sistema de evaluación que depende del alcance del objetivo, adquiere una puntuación. Entonces, hay distintas herramientas que podemos utilizar en el contexto educativo. Aquí les muestro algunas de ellas. Algunas son plataformas para crear gamificaciones y otras son ya de juego. Por ejemplo, tenemos la plataforma de EducaPlay y Edmodo que nos permiten diferentes herramientas como crear cuestionarios, crucigramas, sopa de letras y todo eso adecuado al contenido que el docente quiera plasmar. Tenemos también los quiz que son para crear cuestionarios por igual, Kahoot también que es una herramienta bastante interactiva y World Peace Game que lo que consiste es en enseñar a los estudiantes a crear políticas y Duolingo que es una herramienta que se utiliza para el aprendizaje de idiomas, en donde el estudiante cada vez que va avanzando de nivel va adquiriendo una puntuación y va pasando entonces a otra categoría de acuerdo al dominio. Estos son unos ejemplos. Ahí también vemos a Minecraft, Proactive y OpenPage. Ahora vamos a pasar a lo que son las experiencias de gamificación en el contexto universitario. Para esto vamos a tomar dos ejemplos. Uno que tiene que ver a nivel de grado y uno de posgrado. Estos son Los sabios de la túnica color ciruela,
que es de un máster de educación especial de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid para la asignatura de intervención psicológica en trastornos de aprendizaje. Y en el caso del grado, que es del grado de educación infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, con la asignatura Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, utilizando la gamificación llamada Curso en el Colegio de Howard. Y ellos nos muestran algo bastante innovador en la implementación de esta experiencia. En el caso de los sabios de la túnica color ciruela, estos tenían que llevar todo como a la época medieval. Entonces, esta experiencia consistía en que tenían que ver aplicado al contexto universitario como elementos de la época medieval, creando tarjetas para evaluación a través de la metodología basada en proyectos, en donde el estudiante adquiere niveles de sabiduría hasta alcanzar el nivel de conciencia plena, es decir, el nivel de sabio. Entonces, cada vez que va pasando de un nivel a otro, va adquiriendo puntos que son acreditados como en un sistema de evaluación formal presencial, pero en este caso, de acuerdo al contexto y al logro de los objetivos a través del juego. Bien, en el caso del curso en el Colegio de Hogwarts consiste en el escenario de Harry Potter, donde hay 4 casas, cada se divide en el grupo. Entonces, en esas 4 casas y la metodología del juego, también basada en proyectos, consiste en que los magos aprenden sabidurías y hechicerías. Y de acuerdo al nivel de conocimiento adquirido, entonces ellos adquieren una persona que es quien va a identificar a la casa por tener el mayor porcentaje. Y entonces este mago, sabio y hechicero se encuentra en un duelo con otro mago y de estos duelos surge la calificación individual. Y de la consecución de llegar a alcanzar estos puntos, entonces surge la evaluación grupal. Como vemos, son elementos que generan mucha motivación e innovadores para los jóvenes en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, estas son las 2 experiencias que podemos ver acá. Por ejemplo, acá se ve y se muestra una imagen de los sabios de la túnica color ciruela y vemos también las herramientas y recursos de aprendizaje que se utilizaron, como PowerPoint, VideoScribe, Powtoon y otras herramientas más. Aquí vemos también a Kahoot. En el caso de la siguiente diapositiva, vemos que en el curso del Colegio de Howard, entonces, esto utilizaban otra metodología para puntuación. Ahí vemos los logos de cada una de las casas y a diferencia de la anterior, en este también se utilizaron materiales no digitales que exploraban la creatividad de los estudiantes. Que cuando se iban a duelo, esto tenían que crear toda esa indumentaria para representar el personaje que le tocaba ejemplificar. Bien, y para concluir entonces lo que es la gamificación en el contexto universitario, hay que ver que esta es una estrategia o recurso de aprendizaje que aplicado al ámbito de la educación superior genera grandes beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite ser contextualizado al perfil del alumno y al aprendizaje que se espera, que implica de manera proactiva a los estudiantes, generando mayor motivación, habilidades sociales y comunicacionales, y que favorece el aprendizaje colaborativo y la creatividad. Y además que permite a la universidad expandir las experiencias de su uso en las distintas áreas del conocimiento, elevando el número de investigaciones sobre su eficiencia, metodología, contextos multiculturales, de realidad virtual, entre otros. Y bien, esto es hasta aquí la presentación del módulo del grupo 7 sobre la función docente para el MIGU en la Universidad de Alcalá, Máster Internacional en Gestión Universitaria. Estuvieron con ustedes acompañándoles en esta presentación Aníbal Mateo Moreno, Rafael Montero de Olio y una servidora, Patricia Reina Liberato. Muchas gracias por su atención.